Vamos ahora entonces para escuchar la palabra de Dios, Padre, nuestro Dios, nuestro Padre, nuestro Salvador, que nos sacó de la oscuridad, nos sacó de la inmundicia, nos salvó de la corriente del mundo que va camino a la destrucción y nos hizo suyos, nos hiciste parte de tu familia, de tu pueblo, de tu reino, siendo nosotros pecadores, inmundos, merecedores del más duro castigo. Te agradecemos por esa salvación y te agradecemos por hablarnos todos los días, en especial cada domingo cuando nos reunimos en tu nombre, para honrar tu palabra y para por tu espíritu poder adorarte como es debido. Gracias una vez más y esperamos honrarte con la reunión de hoy. Por tu Hijo nuestro Señor. Amén. Amén. Vamos a ver primera carta de Pedro. Tiene un tema parecido a la epístola o sermón a los hebreos. Tiene que ver también con animar a los creyentes que están sufriendo. Sí, es un contexto de persecución, pero no la misma persecución que en Hebreos, porque en Hebreos, no sé si se acuerdan, que incluso había gente que estaba muriendo porque los estaban persiguiendo. Sí, era ya una persecución violenta que llevaba a la muerte y por eso muchos terminaban apostatando. La persecución o el sufrimiento que vemos en la carta de Pedro tiene que ver quizás con algo podríamos llamar más cotidiano. ¿Sí? Burlas, insultos, maltratos, presiones por ser creyentes. ¿Sí? Algo que puede pasar cualquier persona, cualquier creyente en cualquier momento de su vida, ¿sí? Por parte de familiares, amigos, vecinos, compañeros de trabajo, por simplemente ser diferente, por no ser como ellos. Entonces, Pedro escribe a los creyentes para alentarnos a seguir viviendo como Dios manda, como es debido, incluso si eso les trae problemas, incluso en medio de todas esas presiones que estaban sufriendo. Y el libro de Hebreos lo hace mostrando la preeminencia de Cristo, y en base a eso y apoyándonos en eso es que entonces exhorta a vivir como corresponde. Ahora Pedro lo hace de otra forma distinta. Lo hace mostrando tres verdades, o recordando, porque ya lo sabemos, tres verdades teológicas, y entonces nos exhorta a vivir de acuerdo a esas tres verdades. Y la primera está en el capítulo 1, que vamos a empezar a leer desde el versículo 2, porque está el saludo a Pablo. ¿Sabes? La carta es para los que viven como extranjeros, esparcidos por Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. ¿Sí? No es solamente para una iglesia, sino para diferentes comunidades en una ciudad. El versículo 2 dice: según el plan de Dios Padre, Él los eligió de antemano y los purificó por medio del Espíritu para que lo obedezcan y sean rociados con la sangre de Jesucristo. Y más adelante dice el versículo 3: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos tuvo gran compasión y nos hizo nacer de nuevo por la resurrección de Jesucristo. Así nos dio la plena esperanza de recibir una herencia que Dios tiene guardada para nosotros en el cielo, herencia que no se arruina ni se destruye ni pierde su valor. Por medio de la fe, y acá está lo primero que nos recuerda Pedro, el poder de Dios los protege para que reciban la salvación. Lo primero que hace Pedro para exhortarnos o animarnos cuando estamos sufriendo es recordarnos que somos salvos, y la salvación lo repite 4 veces en estos primeros versículos. Dice más adelante que nosotros no vimos nunca a Jesús, pero lo amamos igual, que no lo podemos ver, pero creemos en Él y estamos llenos de gozo,
que no puede ser expresado con palabras. Y eso significa que estamos recibiendo la salvación, que es el resultado de su fe. Después dice que los profetas indagaron en detalle acerca de esta salvación, tratando de entenderla, y que lo que decían y predicaban los profetas es la misma buena noticia, el mismo evangelio de salvación que fue anunciado a nosotros, que escuchamos y conocemos nosotros. Es decir, el tema principal del capítulo 1 de los primeros versículos es la salvación. Nos recuerdan que somos salvos. Están pasándola mal, son salvos. Entonces Él nos eligió, nos hizo nacer de nuevo y nos dio una esperanza plena de recibir esta salvación. Y eso, dice el versículo 6, es motivo de alegría para ustedes. Eso, esa salvación, esa esperanza de que Dios con su poder y por medio de la fe los va a recibir y les va a dar su herencia, y la salvación es motivo de alegría para todos los creyentes. Aunque durante un tiempo tengan que soportar muchas dificultades que los entristezcan. Tenemos un gozo que no se puede explicar con palabras, que viene de esta esperanza de recibir esa salvación que es mantenida, sostenida, preservada por Dios mismo con su poder. No depende de nosotros. No mantenemos nosotros la salvación, la mantiene Él. Y estas dificultades que tenemos que sufrir durante un tiempo son pruebas de nuestra fe y se pueden comparar con el fuego que prueba la pureza del oro. ¿Sí? Uno acerca fuego al oro y el oro verdadero o el oro más puro se va como achicharrando, se va como contrayendo, lo que demuestra su pureza. Entonces a nosotros las pruebas nos prueba como al oro. Si salimos victoriosos en las pruebas, la fe es verdadera, es pura. Entonces, le están sufriendo, los están maltratando, los están insultando, los están presionando. Recuerden, ustedes son salvos, eso es motivo de alegría. Y hace una exhortación a partir del versículo 13, que voy a leer el versículo 16. Sean santos porque yo soy santo, dice el Señor. Son salvos, Dios los salvó, los eligió, entonces sean santos como Él es santo. Y acá Pedro va a tomar una particularidad o especificar qué quiere él que entendamos por ser santos en este contexto. Y leemos entonces el versículo 13. Dice, por eso, eso es, ya que son salvos, como Dios los eligió y los hizo nacer de nuevo, le dio la esperanza de salvación que Él mismo sostiene, preparen su mente para servir. Y otras versiones dicen para trabajar. La palabra que me gusta más es para la acción. Sí, ellos estaban en un contexto complicado, entonces ya que son salvos, ahora sí, teniendo en cuenta eso, prepárense entonces para la acción. Prepárense para la vida cotidiana que puede traer ciertas dificultades. Antes ustedes no entendían y por eso siguen sus malos deseos, pero ahora son hijos obedientes de Dios y no deben vivir como antes. Más bien, sean santos en todo lo que hacen, porque Dios, quien los llamó, es santo, y está escrito, sean santos, porque yo soy santo. Y seguimos leyendo, ustedes oran a Dios y lo llaman Padre. Bien, entonces, deben mostrarle respeto en todo lo que hagan durante el tiempo que estén en este mundo. Dios los rescató de la vida sin sentido que llevaban antes. Y sigue diciendo que ese rescate, ustedes saben muy bien que ese rescate no fue pagado, o el precio de ese rescate no fue pagado con algo pasajero como oro, plata, cualquier cosa de este mundo, sino con la sangre preciosa de Cristo. Su sangre pagó nuestro rescate, nuestra salvación. Su vida pagó nuestra vida, su sangre por nuestra sangre. Y por medio de Él, ese versículo 21, por medio de Cristo, somos fieles a Dios. Por eso han puesto su fe y su esperanza en Dios, por Cristo, no por ustedes, no por nosotros. Más adelante dice, versículo 23, ustedes nacieron de nuevo
por medio del mensaje vivo y eterno. Y concluye, versículo 1 del capítulo 2. Entonces, no hagan ningún mal. Ustedes son salvos por elección de Dios, van a recibir esa salvación al final por el poder de Dios. Entonces sean santos y no hagan ningún mal. Ningún mal. Entonces ya Pedro empieza, porque el ser santos es una expresión muy amplia, pero ya empieza a achicar y dice, sean santos, no hagan ningún mal. Ahora, ¿por qué Pedro les está diciendo a las personas que la están pasando mal, a quienes están siendo insultados, quienes están siendo presionados, que no hagan ningún mal a nadie, si a ellos son los que les están haciendo daño? Bueno, seguimos leyendo y encontramos la segunda verdad teológica, que es la santificación. Dice el versículo 9 del capítulo 2. Ustedes son un pueblo elegido por Dios, sacerdotes al servicio del Rey, una nación santa y un pueblo que pertenece a Dios. Él los eligió para que anuncien las poderosas obras de aquel que los llamó a salir de la oscuridad para entrar en su luz maravillosa. Y antes ustedes no eran ni siquiera un pueblo, pero ahora son el pueblo de Dios. No habían recibido mi compasión, pero ahora recibieron compasión de Dios. La segunda verdad teológica es que somos santificados por Dios. Él nos eligió, nos hizo nacer de nuevo, nos dio la esperanza de salvación, pero al mismo tiempo nos santificó, en el sentido cual de que nos separó, nos apartó del mundo e hizo de nosotros un pueblo aparte del mundo. Así como el antiguo Israel tenía su territorio y estaba Jerusalén como capital y estaba resguardada porque estaba en medio de un monte impenetrable y estaba el templo en el centro de la capital y estaba apartado del mundo y el mundo los presionaba, así también hoy nosotros somos santificados, apartados del mundo para ser pueblo de Dios. Pero todavía no entendemos por qué Pedro nos está diciendo que no hagamos mal a nadie, que no hagamos ningún mal. Seguimos leyendo en el versículo 4, acérquense al Señor Jesús, quien es la piedra viva, rechazada por los hombres, pero elegida y de mucho valor ante Dios. Y ustedes también son como piedras vivas que Dios utiliza para construir un templo espiritual. Y el que confía en esa piedra, dice más adelante, no será defraudado. Y los que creen en esa piedra significa honra. Para los que no, es tropiezo y roca de escándalo. Y después dice, ustedes son el pueblo escogido. Él está haciendo un pueblo de nosotros con Cristo como fundamento, como piedra principal. Nosotros también somos piedras vivas, somos piedras con las que Dios está construyendo su templo espiritual. Y acá tanto la nación como el templo son lo mismo. ¿Sí? Antes teníamos Jerusalén y dentro del templo, ahora nosotros somos templo de Cristo. La iglesia, el cuerpo de Cristo, es templo del Espíritu Santo, pero al mismo tiempo la iglesia es el pueblo de Dios. Es tanto pueblo como templo. Estamos siendo edificados a partir de Cristo. Pero todavía no entendemos por qué Pedro dice que no hagamos ningún mal, si nosotros se supone que somos los que estamos sufriendo las presiones del mundo. Leemos entonces en el versículo 11. Cristo rechazado. Ahora versículo 11 dice, ustedes son como exiliados y refugiados en esta sociedad. Por eso les ruego que luchen para no complacer aquellos deseos humanos que van en contra de su nueva vida. Ustedes viven rodeados de gente que no cree y tal vez ellos digan que ustedes hacen el mal. Sin embargo, si ustedes llevan una vida honesta, ellos verán el bien que ustedes hacen y alabarán a Dios el día que Él venga a juzgar a todos.
Y el versículo 13 finalmente dice, por el honor que le deben al Señor, respeten a todo ser humano. Y ahí es donde hace específico lo que quiere decir Pedro cuando dice que tenemos que ser santos. Sí, todo lo que significa ser santo es lo que quiere decir Pedro, pero específicamente en este contexto en el que las personas, los creyentes, están siendo presionados, están siendo burlados, están siendo insultados por el mundo, por la sociedad, porque somos distintos, porque no somos como ellos, en ese contexto ser santos significa respetar a todo el mundo. Eso es no hagan ningún mal. Ustedes están sufriendo, sí, pero ustedes no son como ellos, ustedes son distintos, son de otro mundo, son otro pueblo, fueron elegidos por Dios, Cristo dio su vida por ustedes, y ustedes, en honor al Señor, deben respetar a todo el mundo, incluso cuando ellos no lo respetan. ¿Sí? Nuestro respeto, el respeto del cristiano por otras personas, no es condicional, no es respeto si me respetan como dice el mundo. Por honor debido al Señor es que el cristiano debe respetar a todo el mundo, incluso cuando el mundo no nos respeta. Y el versículo 15 dice, Dios quiere que ustedes hagan el bien para que de esa manera los insensatos dejen de hacer acusaciones ignorantes en contra de ustedes. A veces no tan ignorantes, a veces acertadas, pero Dios quiere que hagan el bien, no el mal, que respeten a todo el mundo para que nadie los pueda acusar de nada. Y Pablo decía que teníamos que ser incriticables, pero dice que tenemos que ser inacusables, que nadie nos pueda acusar de ninguna cosa. La tercera verdad teológica, y es en la que se basa el resto de la carta, es el sufrimiento de Cristo, que Cristo sufrió por nosotros. Tenemos la primera, son salvos, recuerden, eso es motivo de alegría y también motivo para ser santos. Así que no hagan mal a nadie. Pero ¿por qué me decís que no hagan mal a nadie si a mí me están haciendo mal? Bueno, porque ustedes son santos, son diferentes, no son como ellos. Y por el honor que le deben al Señor deben respetar, incluso cuando no son respetados. Y ahora, ellos estaban sufriendo, entonces ahora, bueno, si eso no es suficiente, les recuerdo que Cristo también sufrió. Y leemos. Desde el versículo 18 del capítulo 2 hasta el 7 del capítulo 3, Pedro hace exhortaciones a los esclavos y a las parejas, y tanto esposos como esposas. Y aprovecha el tema de la esclavitud para introducir el tema de Cristo que va a retomar en el versículo 8. Y leemos, esclavos, acepten con respeto la autoridad de su amo, no importa si él es amable y bueno o si es malo. ¿Por qué? Porque tienen que respetar a todo ser humano. Pues Dios bendice a los que están dispuestos a sufrir y soportar dolor injustamente con tal de cumplir la voluntad de Dios, que ¿cuál es? Que respeten a todo ser humano. Y Dios los llamó a soportar tal sufrimiento. Y es que Cristo mismo sufrió por ustedes, y así les dejo un ejemplo a seguir para que ustedes sigan sus pasos. Y sigue, él no cometió pecado, ni jamás engañó a nadie. Cuando le insultaban a Cristo, él no respondía con insultos, y cuando sufría, no respondía con amenazas. Él dejó todo en manos de Dios, quien siempre juzga con justicia. Tenemos a él como ejemplo, que sufrió injustamente. ¿Qué hizo? Soportó, no dijo ni una palabra, como oveja al matadero. No respondió a los insultos, no maldijo ni amenazó a nadie por esos sufrimientos y fue bendecido después. El sufrimiento trae bendición, el sufrimiento injusto y uno soportándolo trae bendición. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer?
lo que hizo él, confiar. Él dejó todo en manos de Dios, quien siempre juzga con justicia. Me están maltratando, me están tratando injustamente, me están haciendo daño. Bueno, yo me callo, respeto, sobre todo si es mi jefe, y dejo todo en manos de Dios. Confío, como hizo Cristo, quien es nuestro ejemplo. Y en ese contexto, un esclavo creyente con un amo incrédulo, el amo va a querer que su esclavo adore sus mismos dioses, que tenga sus mismas costumbres, que hable como él, y lo va a presionar, lo va a maltratar, lo va a castigar físicamente, y el esclavo no podía hacer nada porque tiene que mostrar respeto por todo ser humano. Está sufriendo injustamente, Cristo también sufrió injustamente. Y después habla entonces de exhortación a los esposos y esposas, primero a las mujeres. Obedezcan a sus esposos. Y si el esposo es incrédulo y no quiere escuchar la palabra y no la cree, podrá ser convencido sin que se le tenga que decir una sola palabra, sino a través de la conducta de ustedes al ver la forma de ser santa y respetuosa de su esposa. Y una mujer creyente con un marido incrédulo que no quiere escuchar la palabra, porque puede que el incrédulo escuche con una sonrisa, tenga paciencia, pero puede que no, que sea rebelde. Bueno, quizás es posible que sea convencido, no convencido y salvo, sino convencido para escuchar y que se abra a la palabra por la buena conducta, por ver la forma santa y respetuosa de su esposa. Porque la belleza, dice Pablo, no es la exterior, no tiene que ver con peinados exagerados ni joyas. La belleza debe venir del corazón, porque la belleza que no se echa a perder es la de un espíritu suave y tranquilo, valioso ante los ojos de Dios. Y del ejemplo de Sara, que obedeció a Abraham, su esposo, y lo llamaba Señor. Y uno es verdadera creyente y verdadera hija de Sara si hacen el bien. Y si la mujer vive quejándose, o vive con mala cara, o vive incómoda, vive reprochándole o echándole cosas en la cara al esposo porque hizo lo que no hizo, o hablando de mala manera, y obviamente el esposo se va a cerrar cada vez más y no va a querer nunca escuchar la palabra ni va a interesarle absolutamente nada. Entonces dice Pedro, con su ejemplo de santidad y respeto y obediencia y sujeción, con su su ejemplo de santidad, entonces puede que su esposo quiera escuchar la palabra. Y a los esposos les dice, deben saber vivir con su esposa y respetarla como es debido. Acá dice, ella es más débil que ustedes, físicamente hablando, pero la Reina Valera dice, tratarla como a vaso más frágil. Es decir, hay que tratar, o el esposo debe tratar a su esposa con la delicadeza con la que se trataría a un vaso que si lo tratás muy fuerte, muy bruscamente se rompe. El esposo debe ver a su esposa como algo que debe ser cuidado delicadamente, con mucho esmero. ¿Por qué? Porque ella, igual que ustedes, al igual que Dios le ha dado la vida como un regalo. Entonces, esclavos, respeten a sus amos, aunque sean malos. Esposas, obedezcan y sean sujetas a sus maridos, sobre todo para dar el ejemplo si son incrédulos ellos. Y esposos, traten a sus esposas con la delicadeza y el respeto debido. Y después, en el versículo 8, dice una exhortación para todos. Finalmente, vivan todos ustedes en paz y unidad. Traten de entenderse los unos a los otros. Ámense como hermanos, sean compasivos y humildes. No devuelvan mal por mal. En lugar de insultar a los que los insultan, pidan que Dios los bendiga a ellos, porque ustedes mismos fueron llamados a recibir una bendición. Pues, quien quiera amar la vida y disfrutar días buenos, no permita que su lengua haga daño, ni que su boca diga mentiras. Deje de hacer el mal y empiece a hacer el bien. Otra vez, no hagan ningún mal, hagan el bien.
¿Por qué? Porque dice el versículo 17, es mejor sufrir por hacer el bien, si es la voluntad de Dios, que sufrir por hacer el mal. ¿Por qué vas a elegir hacer el mal, hacer malas cosas y sufrir por eso, si podés hacer bien las cosas, que sabes que si las soportás, los sufrimientos para hacer bien las cosas, vas a tener bendición? Dice el versículo 13, así que ¿quién intentará hacerles daño si ustedes siempre están tratando de hacerle bien? ¿Quién va a intentar dañarlos si ustedes están siempre esforzándose por hacer el bien? Si ustedes muestran respeto por todo el mundo. No quiere decir que no haya gente que no lo haga, que no intente dañarte igualmente, pero es más difícil. Uno cuando ve a una persona buena, que sonríe, que es amable, que tiene paciencia, tiende a respetarlo y a quererlo y a encariñarse más con esa persona, a no rechazarlo, a tenerle más paciencia porque ve que la persona es buena, es agradable. Entonces reducís la chance de que te traten mal si vos sos respetuoso con todo el mundo. Sin embargo, si de hecho sufren por hacer lo que es justo, entonces son afortunados. No se preocupen ni les tengan miedo a quienes los hacen sufrir. Más bien, preocúpense por honrar solo a Cristo como Señor y estén siempre listos para responder a todo el que les pida razón de su esperanza. Y a pesar de que no tenemos que responder, si vienen y nos presionan y nos preguntan y nos insisten o nos sacuden porque no entienden qué es lo que estamos haciendo, bueno, uno tiene que explicar, yo soy así, hago esto y no hago esto otro, me gusta esto y no me gusta esto otro, por mi esperanza, por mi fe, y uno tiene que estar listo para responder. Pero cuando respondan, háganlo con humildad y respeto, manteniendo una conciencia limpia. Así, los que hablan mal de su buena conducta en Cristo sentirán vergüenza por haberlos criticado. Si uno sabe responder a las críticas, si uno sabe responder a aquellas personas que los critican por ser creyentes y por actuar como cristianos en lugar de actuar como el mundo, van a sentir vergüenza, porque no van a saber qué más decir. Así que es mejor sufrir por hacer el bien que por hacer el mal. Y el ejemplo, otra vez, es Cristo. Capítulo 4, versículo 1. Y puesto que Cristo sufrió físicamente, entonces prepárense para luchar armándose con la misma actitud que tuvo Él. Y dice el versículo 18, el capítulo 3, Cristo mismo sufrió la muerte por nuestros pecados, una vez y para siempre. Cristo no era culpable y aún así murió por los que sí lo eran, para poder llevarlos a ustedes ante Dios. Sufrió la muerte en su cuerpo, pero volvió a la vida por medio del Espíritu. Y ahora sí, como Él sufrió, entonces prepárense, y otra vez, antes prepárense para la acción, ahora prepárense para luchar, armándose con la misma actitud que tuvo Él. ¿Cuál actitud? Otra vez, actitud de cordero, actitud de no revancha, de no venganza, actitud de confianza, de dejar todo en manos de Dios cuando están siendo injustos. Versículo 3, ustedes ya han vivido suficiente tiempo como personas que no creen en Dios, cometían todo tipo de pecados, se emborrachaban, orgías, parrandas, adoraban a ídolos. Ya pasó ese tiempo. Por eso, a los que no creen, ahora les parece extraño que ustedes ya no se unan a ellos en su vida perdida y desenfrenada, y por eso hablan mal de ustedes. Pero ellos tendrán que rendir cuentas ante Dios por lo que han hecho. Y la justicia de Dios es siempre un aliento para el creyente. Es mejor sufrir por hacer el bien que por hacer el mal, como Cristo sufrió y luego fue exaltado. Como Él sufrió, ahora nosotros tenemos que prepararnos para también sufrir como Él. Sí, la gente del mundo rechaza a los cristianos porque no son como ellos, pero ellos tienen que rendir cuentas ante Dios por sus hechos. Así que dice el versículo 12, no se sorprendan
con la dolorosa prueba por la que están pasando, como si fuera algo extraño. Más bien, alégrense de compartir los sufrimientos de Cristo. Si otros los maldicen por causa de Cristo, entonces son afortunados, porque el glorioso Espíritu de Dios está sobre ustedes. Si son asesinos, ladrones o delincuentes, o si se meten en asuntos ajenos, o son mentirosos, son malas personas, o son irrespetuosos, merecerán sufrir y pasar vergüenza. Si hacen las cosas mal, van a tener consecuencias, eso es normal y lo merecen. Pero si alguno de ustedes sufre por ser cristiano, no se avergüence. Más bien agradezca a Dios por llevar ese nombre. ¿Qué nombre? De Cristo. Así que los que sufren por obedecer, dice el 19, por obedecer a Dios, que se pongan en manos de Él, su Creador, y sigan haciendo el bien. Y otra vez, confíen. Fíjense que la expresión dejar las cosas en manos de Dios o ponerse en sus manos está otra vez. Confiar. Están sufriendo, están siendo presionados, se burlan de ustedes, les piden que hagan cosas, los quieren motivar a ser como ellos y están sufriendo por eso, tranquilos. Eso tiene que pasar, eso pasó Cristo y es motivo de alegría que ustedes estén pasando lo mismo que pasó a Él. Solamente tienen que confiar como confió Él. Y en el capítulo 5, finalmente, hace exhortaciones ahora a los líderes, ancianos de las iglesias, y a los jóvenes de las iglesias. Y a los líderes, a los ancianos, les dicen que cuiden el rebaño, porque es su responsabilidad, que lo hagan de buena voluntad, no por obligación, que lo hagan con entusiasmo, no por ganar dinero, que no sean crueles con los que están a su cargo, sino más bien que sean ejemplo para ellos. Y a los jóvenes les dice que acepten la autoridad de los ancianos líderes, que se vistan de humildad y que se sirvan unos a otros. ¿Por qué? A los jóvenes específicamente. Es para todos, pero es para los jóvenes específicamente. Porque los jóvenes, sobre todo adolescentes, tienen una tendencia muy fuerte a la rebeldía, muy fuerte a ir en contra de la autoridad, a rebelarse contra la autoridad. Entonces la exhortación es principalmente para ellos: humildad, servicio, obediencia a las autoridades, porque Dios rechaza a los orgullosos, pero es bueno con los humildes. Y cuando Dios los corrija con su mano poderosa, acéptenlo con humildad. Después, cuando llegue la hora, Él los va a exaltar. Y confíen a Dios todas sus preocupaciones, porque Él cuida de ustedes. Sabe que los jóvenes, a pesar de que no lo demuestren muchas veces, también tienen preocupaciones. Y les dice: respeten la autoridad, pero confíen en Dios, ¿sí?, por sus preocupaciones, porque Él los está cuidando. Y sigue con las exhortaciones para los jóvenes, pero las tomamos para todos, porque dice: tengan dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo, el diablo, anda por ahí como un león rugiente buscando a quien devorar. Resistan al diablo y manténganse firmes en la fe. ¿Sí? Obediencia, humildad, servicio, confianza, dominio propio, y uno va a resistir al diablo que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y termina diciendo en el versículo 10, en la segunda parte: sufrirán entonces por algún tiempo, pero después Dios los sanará, los fortalecerá, los apoyará y evitará que caigan. Él tiene el poder para siempre, así sea. Lo mismo. Acá la conclusión es otra vez: confíen. Van a sufrir porque es lo que tiene que pasar, porque es lo que pasó con Cristo. Pero después, un tiempo, Dios los va a sanar, los va a fortalecer, los va a apoyar
y va a evitar que se caigan. ¿Por qué? Porque Él tiene el poder para hacerlo y lo tiene para siempre. Él es todopoderoso. Entonces, 3 verdades teológicas: son salvos, así que sean santos, no hagan mal a nadie. ¿Por qué? Si me están maltratando, porque ustedes son santificados, son el pueblo de Dios, deben dar honra y honor a su Señor, entonces tienen que respetar a todo el mundo. ¿Pero por qué? Porque Cristo fue maltratado, fue ninguneado, fue insultado, fue burlado, y sufrió injustamente, y Él es nuestro ejemplo a seguir. El sufrimiento injusto y soportado trae bendición. En resumen, sufrimiento, persecución, angustia, burlas, insultos, presiones para ser como ellos. Sin embargo, tenemos que recordar, fuimos elegidos, fuimos salvados, fuimos separados de este mundo. Tenemos entonces un deber y una responsabilidad. El deber, anunciar el Evangelio, como lo dice Pedro. Y la responsabilidad, ser santos, respetar a todo el mundo incluso cuando no nos respetan. Y voy a terminar con una frase que está en la Biblia en el resumen al principio, que dice: el sufrimiento, entre paréntesis, por hacer el bien, es señal de que el Espíritu de Dios está con ustedes. El sufrimiento por hacer el bien es señal de que el Espíritu de Dios está con ustedes. De esta manera Pedro nos anima a soportar todos los sufrimientos, opresiones del mundo. Oramos para agradecer. Padre, siempre estás presente y siempre nos tienes en cuenta aunque no somos nada. Y pones estas palabras en el corazón de tus hijos para que sirvan como base firme en la que pararnos cuando llegue el momento de la persecución, porque todo cristiano es perseguido por el mundo. Todo cristiano, el mundo intenta ahogarlo. Pero ya nos hablas constantemente, ya dejaste todo dicho, todo escrito. Y escrito también en nuestros corazones, para que podamos soportarlo. Así que te agradecemos, sobre todo porque sabemos que no merecemos esto. Pero vamos tomados de tu mano, porque por tu poder, solo por tu poder y por tu misericordia, por la fe que vos mismo pusiste en nosotros, gracias a la muerte expiatoria de Cristo, es que caminamos firmes, sin caída, por tu poder, para tu gloria, siempre, eternamente. Amén.